Jueves 19 de abril de 2018. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 44 al 51. Enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, dijo Jesús a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre, fuera del que procede de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Yo os aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da la vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. El pan que baja del cielo es el que no deja morir al que lo come. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracia y paz en Jesucristo nuestro Señor, para todos los que se han suscrito al canal de la Voz del Maestro y siguen el Evangelio diario, la reflexión del Evangelio del día. Hoy, jueves de la tercera semana de Pascua, seguimos meditando el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 6, en este preciosísimo discurso del pan de vida. Y la expresión de Jesús con la que prácticamente inicia este Evangelio de hoy: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Yo lo resucitaré el último día. Esta expresión nos conduce necesariamente a meditar, a contemplar, a profundizar e incluso a cuestionar en qué Dios realmente creemos, ¿no? Ayer decía el Señor: el que viene o el que venga a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Estas expresiones no se pueden entender solitas, sino en este contexto del Evangelio de Juan. En efecto, hay que remitirnos a cómo Dios, a través de la historia de la salvación, se ha ido revelando poco a poco, de manera especial en el pueblo de Israel, como un Dios cercano. Siempre se fue revelando como este Dios cercano, el Dios que escucha a sus hijos, sus clamores, sus lamentos, incluso el Dios que se retracta de los castigos, el Dios que está dispuesto siempre a perdonar, el Dios que está dispuesto siempre a dar una nueva oportunidad, el Dios que a pesar de la infidelidad de su pueblo permanece fiel en todo. Así que esta ha sido la revelación, o así se fue dando la revelación de Dios a través de la historia. No obstante, también surge en ese deseo del hombre por figurar, por apropiarse de lo que no le corresponde, logra hacer de la ley que ha sido dada por Dios para liberar un canal también de manipulación del ser humano, a través del cual subyugan y logran dominar a otros, ¿no? Que era lo que pasaba un poco también en el pueblo de Israel en la época de Jesús. Así que en Dios nunca se cansa. Esto es lo importante, mirar que a través de la historia Dios nunca se ha cansado en el deseo por salvar a su pueblo y por salvar a sus hijos. Así que decide definitivamente no otorgar al pueblo ya unas normas que tengan que seguir al pie de la letra, sino que decide entregarse a sí mismo, y lo hace a través de su unigénito, de Jesús, que se encarna en el vientre de María, asume nuestra condición humana con todo la iniquidad y el pecado que eso conllevara, muere en la cruz, y en esa muerte no solamente vence al pecado, sino a la muerte misma, y resucitando se levanta la nueva humanidad. Esta es la manera como salva a Dios, y no solamente salva, sino que revela en el Hijo definitivamente su rostro de Padre. Así que creemos, hermanos, hermanas, en un Dios que es Padre y que se ha revelado como tal en toda su magnificencia, en todo su esplendor,
en todo este amor incondicional, supremo, en este amor misericordioso que no tiene límites en la persona de Jesús, en el sacrificio de la cruz y en su resurrección. Por eso es el Padre el que termina atrayendo a su criatura, a sus hijos, a la persona de Jesús, para que identificándose plenamente con esta humanidad perfecta, la humanidad del Hijo del Hombre, pues se vean a sí mismos dentro de la vida de Dios y se sientan realmente hijos. Estamos llamados a sentirnos hijos. Podríamos decir que la salvación consiste en ser hijos de Dios. Los que vivimos como hijos de Dios, vivimos como discípulos de Cristo, y los discípulos de Cristo caminan siempre en la vida, porque el que camina en Cristo come el pan que Él da. Y Jesús afirma hoy que ese pan que Él da es su carne, es decir, es la concretización del amor. El que cree en Cristo no es un creyente que se conforma con cumplimientos. Entonces, no es una fe de ir todos los domingos a misa, de confesarme una vez y eso mal confesado, sin hacer un examen de conciencia real, de comulgar en situaciones difíciles de pecado. No es aquel cristiano que, reconociendo su humanidad en la humanidad del Hijo, no solamente se descubre amado por el Padre, sino también se descubre capaz, desde esa fe, de vencer al pecado, porque Cristo ha vencido al pecado y a la muerte en la cruz. También nosotros, en la medida en que comemos de ese pan que solo el que ha bajado del cielo da, es decir, Jesucristo nuestro Señor, nos da esa capacidad. Es decir, solo el que ha comido ese pan que solo da Cristo es capaz de vencer al pecado también, de sacar al pecado de su realidad de vida y de mostrar al mundo la nueva humanidad con su fe. Por eso, mis queridos hermanos, Dios ha revelado en su Hijo su rostro de Padre, para que nosotros nos sintamos de una vez por todas injertos en esa vida de Dios, es decir, hijos, que nos sintamos realmente hijos, porque si nos sentimos hijos del Padre, hijos de Dios Padre, también nos sentiremos discípulos del Señor, verdaderos discípulos y misioneros del Señor. Y así como Felipe, más fácil el Espíritu obra en nosotros cuando estamos realmente dispuestos a asumir nuestra fe en la concretud de nuestra vida, nuestra propia familia, nuestras propias fraternidades, en los lugares donde nos encontramos, trabajo, estudio, etc. Pues ahí es donde realmente manifestamos con nuestra vida que hemos comido ese pan que ha bajado del cielo y que hemos asumido nuestra condición de hijos para mostrar al mundo el reino de Dios, es decir, esa nueva humanidad, esta humanidad plena que solo se encuentra en Jesucristo el Señor. Pidámosle al Espíritu del Señor que nos permita cada día sentirnos más hijos, sentirnos profundamente amados por Dios en la persona de Jesús, y que ese amor motive nuestro corazón, nuestra vida, nuestras acciones a mostrar definitivamente este rostro misericordioso de Dios, que a través de Jesucristo se convierte en servicio caritativo y en donación de la propia vida. Que la Inmaculada Concepción nos siga acompañando en este camino de unión con Cristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.